Hola chicos, chicas. El primer ejemplo nos dice calcular la apotema y el área de un hexágono regular de lado 45 centímetros. Lo primero que tenemos que saber es que el área de un polígono regular, bien sea hexágono, pentágono, octágono, etc., es perímetro por apotema partido de 2. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el perímetro por un lado y la apotema por otro lado. Para calcular el perímetro, sabemos que el lado mide 45 centímetros. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Si yo multiplico 45 por 6 lados que tiene el polígono, nos da un total de 270 centímetros. Ya tenemos el perímetro calculado. Ahora tenemos que calcular la apotema. ¿Cómo vamos a calcular la apotema? O primero, ¿qué es la apotema? La apotema es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados. Mirad, me divido mi polígono en diferentes triángulos exactamente iguales, como habéis visto en el vídeo. Y uno el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados, que es la línea roja. Eso sería la apotema, que la vamos a denominar X, que es lo que tenemos que calcular. Para calcular la apotema, como veis, el triángulo que está abajo se ha dividido en dos triángulos rectángulos. Yo lo que hago es dibujarme uno de esos triángulos, en el que uno de sus catetos, ¿vale?, mide 22,5, que está calculado de 45 centímetros que mide un lado, dividido entre 2. Y el otro de sus catetos mide X. También podemos calcular uno de los ángulos de ese triángulo. ¿Cómo vamos a calcular ese ángulo? Sabemos que el ángulo central de la circunferencia es 360. Si yo divido 360 grados entre 6 triángulos, ¿vale?, nos da un total de 60 grados. Como veis, uno de los triángulos donde he sacado el triángulo rectángulo lo he dividido en 2. Entonces, esos 60 grados lo divido entre 2 y da 30 grados. Con lo cual, el ángulo que acabo de dibujar es 30 grados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto entre cateto contiguo? La tangente, que como sabéis, la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. Entonces calculamos tangente de 30 es igual al cateto opuesto, que es 22,5, entre X, que es la apotema. Despejamos de ahí X, entonces X que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda que X por tangente de 30 es igual a 22,5. La tangente de 30 la pasamos dividiendo y nos queda que X es igual a 22,5 entre tangente de 30. Si lo calculamos con la calculadora, nos da que X es 39 centímetros, que sería la apotema. Ya tenemos calculado la apotema y como también anteriormente teníamos calculado el perímetro, podemos calcular su área. El área sería igual al perímetro, que es 270, por apotema, que es 39, entre 2. Si yo hago esa operación con la calculadora, me queda que el área del hexágono regular es 5.265 centímetros cuadrados. El segundo ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Te dice calcular la apotema y el área de un pentágono regular de lado 10 metros. Para ello lo primero que tengo que hacer es dibujarme el pentágono. Me dibujo el pentágono regular que tenéis ahí en la imagen. Lo siguiente que tenemos que saber es que el área de un polígono regular es igual a perímetro por apotema partido de 2. Os vuelvo a recordar que el área de cualquier polígono regular es siempre el mismo, perímetro por apotema dividido entre 2. Vamos a calcular el perímetro de este pentágono regular. Como sabéis, el lado mide 10 metros. Entonces, como el pentágono tiene 5 lados, para calcular el perímetro tengo que multiplicar 10 por 5, que es 50 metros. Vamos a calcular ahora la apotema. Y como hemos hecho en el ejercicio anterior, lo que tengo que hacer es dividirme mi polígono regular, ¿vale? En este caso, como es un pentágono y tiene 5 lados,
en 5 triángulos iguales. Cojo el centro del polígono y lo uno con cada uno de sus vértices y me da 5 triángulos iguales. Trazo la apotema, que la apotema hemos dicho que era el segmento que une el centro con el punto medio de uno de los triángulos y la denominamos X. Del triángulo de abajo, el que tiene la apotema dibujada, ¿vale? Nos damos cuenta de que tenemos dos triángulos rectángulos. Podemos sacar uno de esos triángulos, en el que un cateto es 5, que es el lado dividido entre 2, y el otro cateto es X, que es la apotema. Vamos a ver el ángulo. Como el ángulo de una circunferencia central es 360 grados, lo divido entre 5 triángulos que he trazado. ¿Vale? Me queda un total de 72 grados. Si esos 72 grados lo divido entre 2, que es los dos triángulos rectángulos que tiene cada triángulo, me queda 36 grados, con lo cual el ángulo que acabo de dibujar es 36 grados. Volvemos a utilizar la tangente, que es la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Entonces, yo haría tangente de 36 es igual al cateto opuesto, que es 5, entre el cateto contiguo, que es X. Si despejo X, me queda que X por tangente de 36 es igual a 5 y la tangente de 36 la paso dividiendo, con lo que me queda que X es igual a 5 entre tangente de 36. Lo calculo con la calculadora y me queda que X, es decir, la apotema, mide 6,88 metros. Como ya tenemos, chicos, chicas, la apotema y tenemos el perímetro, nos vamos a la fórmula del área. Y nos dice que el área es perímetro, 50 metros, por apotema, que es 6,88, dividido entre 2. Si yo calculo con la calculadora 50 por 6,88 entre 2, me queda que el área es 172 metros cuadrados.